Muy buenos días, mi nombre es Jorge Bullemor, soy director académico de la Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, y en esta ocasión tendremos este FENTalk que tiene por nombre ¿Cómo acelerar la transformación digital? Este será un FENTalk que está dirigido por nuestro profesor Mario Ernst, que es el director del Diplomado en Transformación Digital en los Negocios. Mario además es un Growth Strategist y además es asociado a la consultora Bull & Company. También nos acompañará en esta ocasión Nelson Rojas, que es el gerente general de la Caja de Los Andes y además ha sido gerente general en importantes instituciones financieras. Es importante también comentar que esto va a ser un FENTalk que va a durar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Vamos a ir recogiendo sus preguntas, dudas, consultas a través del chat que está habilitado aquí en Zoom. Y hacia el final, para no interrumpir la presentación de Mario y de Nelson, les vamos a dejar espacio para responder a estas dudas y preguntas. Y sin más, le doy las gracias y la bienvenida a Mario y para que podamos comenzar sin más. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esa introducción. Gracias por la invitación a participar de este nuevo FENTalk. Ya hemos realizado algunas versiones anteriores y la verdad es que es un espacio bien interesante para compartir algo de contenido con las personas que están interesadas en estos temas de aceleración digital y también tener invitados interesantes, como en este caso vamos a tener a Nelson, que vamos a poder conversar con él respecto de aprendizaje y cómo le ha ido en su proceso. Así que vamos a compartir una presentación y, como decía Jorge, la idea es que puedan ir enviando preguntas a través del chat y al final de la presentación podamos ir dando respuestas a esas preguntas o profundizando en alguna temática que a ustedes les pueda parecer interesante. Así que, sin más, vamos a compartir la pantalla. Ok, este FENTalk tiene como título, como mencionaba Jorge, cómo acelerar la transformación digital. ¿Y por qué hemos estado realizando actividades y webinars alrededor de esta temática? Porque hoy día el tema de transformación digital es algo que se transforma en un estándar en todas las industrias. Hemos estado trabajando con empresas que son con fines de lucro, sin fines de lucro, vinculados en distintas industrias, no sé, educación, generación eléctrica, retail, banca. Es bastante transversal esta temática y también, por supuesto, en varios países de la región hemos estado trabajando esta temática porque es algo que afecta a todo el mundo en su globalidad. Hoy día no hay ninguna institución que no esté de una u otra manera en transformación digital, más explícito, menos explícito, con un programa más articulado y más fuerte, o a lo mejor con algunas iniciativas desarticuladas, pero igual que están apuntando a hacer transformación digital. Hoy día realmente lo que hay es una conciencia y la pandemia nos ayudó mucho a tomar mayor importancia respecto a esta temática. Y hoy día hay una conciencia sobre el tema de transformación digital y el sentido de urgencia que tenemos que darle a este proceso. De alguna manera, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de un proceso que se transforma en uno de los pilares de todas las estrategias de las organizaciones hoy día. Por tanto, cómo acelerar ese proceso es bastante relevante porque si bien hemos venido años conversando de esto, probablemente el impacto y los resultados que esto ha generado no han sido lo que las organizaciones esperan o no se han visto realmente vinculados al nivel de esfuerzo e inversión que se le ha dado como foco estos últimos años. Entonces es un proceso en el cual hay conciencia, hay planes más o menos estructurados, pero hay planes, hay fondos involucrados, hay tecnologías que se están comprando, hay áreas que se crean, hay perfiles nuevos que se adquieren, hay capacitaciones para ir haciendo cambio cultural, pero finalmente ese proceso de avance lo que termina pasando es que no está impactando realmente en crecimiento en clientes, en mejora del cross-selling o la venta adicional a mi cartera de clientes, en nueva generación de productos innovadores, en mayor posicionamiento, mayores grados de... O sea, en el fondo no estamos impactando los resultados de negocio y desde ese punto de vista, como no impactamos los resultados de negocio, de alguna manera lo que termina pasando es que se genera una ansiedad por parte de la organización y también una frustración por parte de los directorios en la medida de que vemos que estamos hablando de transformación digital, haciendo muchas cosas, pero estamos generando poco impacto. Entonces, en ese contexto, este foco de aceleración digital
adquiere una relevancia importante, y dentro de eso hay muchas temáticas que podemos ir conversando. De hecho, en los webinars anteriores hemos conversado, por ejemplo, del diagnóstico de madurez digital. Hoy día vamos a conversar de una temática que se llama balancear la disrupción y el control. Entonces, ¿qué significa balancear la disrupción y el control? Que yo, cuando estoy haciendo un proceso de transformación digital, si lo quiero acelerar, me voy a ver envuelto en una disyuntiva. Por un lado, quiero hacer cosas nuevas, quiero entrar en incertidumbre, en innovación, en tecnologías disruptivas, en generar, de alguna manera, lo que podríamos decir, nuevas prácticas de trabajo, agilidad, incorporar elementos nuevos, ir cambiando mi estructura, ir cambiando mis relaciones de liderazgo, generar estructuras más planas, romper los silos, trabajar con una mirada más punta a punta. Entonces yo quiero, de alguna manera, construir el futuro, transformarme, depende de la industria que esté hablando, pero podría ser transformarme en una fintech, en una insurtech, si estuviéramos hablando de seguro, etcétera, legal tech. O sea, de alguna manera quiero avanzar hacia aprovechar estas capacidades, generar aplicaciones, y quiero avanzar hacia el mundo de la disrupción. Pero por otro lado también tengo un negocio, un día a día, en el cual necesito controlar, porque ahí están mis clientes actuales, porque ahí está, en el fondo, mi negocio y mis resultados de fin de año, porque ahí está lo que conozco, porque mi estructura está preparada para ese negocio, ahí están mis productos, están mis canales, están mis partners. Entonces yo tengo un modelo de negocios armado, el cual tengo que controlar que la ejecución sea impecable, pero simultáneamente quiero entrar en disrupción e implementar nuevas capacidades, nuevas formas de hacer. Entonces, de ese punto de vista, tengo que empezar a articular esa, de alguna manera, contradicción fundamental, en la cual tengo por un lado una disrupción y tengo cosas nuevas que quiero ir haciendo, implementando, y por otro lado tengo el tema del control, y de ese punto de vista estoy generando dos procesos simultáneos que no conversan entre sí, porque la forma de abordarlo, los paradigmas que están por detrás son diferentes. Las metodologías son diferentes, las formas de liderar esos procesos son diferentes. Entonces tengo dos procesos simultáneos que en realidad la pregunta natural sería, ¿por dónde me voy? ¿Qué camino tomo? Y la verdad es que ningún camino tomo. Tengo que balancear ambos procesos simultáneos y entender que me estoy moviendo en estas dos dimensiones distintas, que parecieran no conversar, y de alguna manera son dos dimensiones que lo que permite es rentabilizar mi negocio actual, pero por otro lado también ir creciendo hacia nuevas formas de generar negocios hacia el futuro. Entonces, balancear la disrupción y el control se transforma hoy día para el management, para todos los líderes de las organizaciones, de todas las industrias y todos los tamaños, en un desafío, y en parte relevante las conversaciones de negocio, porque tenemos que ir balanceando entre esta disrupción y el control. Entonces, para conversar sobre eso, quisiéramos partir por una frase de un autor, de un pensador, de un biólogo que falleció el año pasado, que se llama Humberto Maturana, seguramente muchos o todos lo conocen, y él decía, dentro de muchas frases emblemáticas que él acuñó, decía: la transformación es propia de los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, no estamos entrando en un proceso que sea ajeno a lo que hemos hecho siempre. La transformación está junto a nosotros desde que el ser humano existe. La transformación de las organizaciones está junto a nosotros desde que la primera organización del mundo existe. Entonces, en el fondo, siempre hemos estado en transformaciones. No es algo nuevo, no es algo nuevo para la humanidad, no es algo nuevo para el ser humano, no es algo nuevo para las empresas. La transformación realmente es un proceso que es bastante afín a lo que nosotros hemos venido viviendo en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir, ok, transformación digital ahora tiene un apellido, tiene un tema más tecnológico, es más rápido, lo que tú quieras, pero de alguna forma es un proceso que conocemos. Bien, check por eso. ¿Pero dónde está el desafío? Que esa transformación implica cambiar cierta estructura y conservar algunas otras. Entonces, conservar algunas otras que nos permitan identidad y nos permitan mantener y proyectar nuestras ventajas que hemos tenido y hemos desarrollado, y nos transforman en seres o organizaciones únicas. Entonces, hay cosas que hay que mantener porque son nuestras fortalezas. Y esas fortalezas tenemos que proyectarlas hacia el mundo del futuro. Pero hay ciertas estructuras que tengo que cambiar. Y eso significa dejar de hacer cosas. Significa que a lo mejor algún área, alguna gerencia ya deja de ser relevante.
significa que a lo mejor alguna gerencia que era importante, o un área que era importante, deja de tener importancia porque hoy día emergen otros canales, otras temáticas que en el fondo se transforman en temas más relevantes en este momento. A lo mejor nuestro estilo de liderazgo ya deja de ser relevante. A lo mejor el segmento que estamos atendiendo hoy día cambió y el segmento está en otro lado. A lo mejor la demanda de nuestros clientes cambió. Entonces, muchas de las prácticas, paradigmas que nosotros tenemos que dejarlas afuera, que es lo que se llama vaciar la taza o limpiar nuestra mente de nuestros paradigmas que nos anclan al pasado y a las fortalezas que nosotros teníamos en el pasado. Entonces, cuando nosotros empezamos a conversar que ya tenemos que dejar de hacer cosas, ya eso nos bloquea como seres humanos y como organizaciones, porque nos empieza a sacar de la zona de confort. Estamos acostumbrados a hacer algo, somos exitosos en algo, pero hoy día hay que hacer cosas distintas. Entonces, esta transformación implica dolor en el proceso, implica generar tensiones, implica administrar una serie de elementos que vamos a ir conversando algunos de ellos en esta presentación de hoy día. Primero, la transformación digital es un proceso que, si bien lo podemos acelerar, no es instantáneo. No podemos generar una transformación digital de la noche a la mañana, sino que implica necesariamente que vamos a estar avanzando en términos y a la velocidad del cambio cultural. Hay capacidades nuevas que vamos a ir desarrollando y eso genera que el proceso va avanzando a veces a un ritmo que podríamos verlo como lento, pero es un ritmo de maduración cultural que nos permite ir avanzando en el tiempo. Ese proceso es un proceso que tenemos que vivirlo y es un proceso que nos va marcando ciertos timings dentro de lo que estamos generando. Pero en la medida que vamos haciendo cada uno de estos cambios, que vamos pasando en cada una de estas fases del cambio, se generan tensiones dentro del proceso. Esas tensiones son inevitables. Es decir, el proceso de transformación digital va a generar tensiones organizacionales que no podemos evitar, que son parte del proceso y lo que tenemos que hacer es anticipando y administrarlas. Entonces, cuando nosotros vamos anticipando y administrando esas tensiones dentro del proceso, de alguna manera lo que nos plantea este desafío y esta oportunidad también es que si nosotros somos hábiles en gestionar estas tensiones que van a emerger de este proceso, realmente vamos a poder lograr una aceleración y resultados más rápidos. Si nosotros no lo identificamos previamente, no entendemos cuáles son realmente lo que está cambiando con la transformación, no lo gestionamos y por lo tanto se transforma eso en un stopper, en una barrera, en una limitación a la transformación digital, entonces lo que termina pasando es que los resultados se demoran más tiempo en llegar. Y ahí se generan las ansiedades, las preocupaciones y también, por qué no decirlo, las frustraciones de los equipos y también de los directorios. Entonces, es clave poder identificar las tensiones en el proceso y para identificar las tensiones dentro del proceso, lo que tiene que ir pasando es que tenemos que tener claro qué es lo que realmente cambia en la transformación digital. Dónde está como el core de los elementos paradigmáticos que están cambiando y eso nos hace que realmente nosotros podamos tener herramientas y podamos darle foco a los temas que son importantes. El primer concepto que quisiéramos compartir con ustedes en este sentido es lo que se llama la estrategia multihorizonte o la mirada multihorizonte de la estrategia, como quieran llamarlo. Hay distintos enfoques, hay distintos autores, hay distintos modelos que hablan desde un distinto lenguaje de aproximación, pero en el fondo hablan de lo mismo. Y tiene que ver con que yo, cuando estoy en transformación digital, genero un portafolio de proyectos estratégicos. Un portafolio de proyectos estratégicos es lo que se llama comúnmente la hoja de ruta. Entonces yo tengo una hoja de ruta, y esa hoja de ruta que está compuesta de una serie de iniciativas ordenadas en el tiempo, que abordan distintas dimensiones de la transformación, desde temas estratégicos, temas de tecnología, metodologías culturales, etc. De alguna manera, todo ese portafolio de proyectos es lo que me permite ir cambiando en el tiempo cuando yo lo implemento y lo ejecuto correctamente. Entonces, ese portafolio de proyectos tiene que apuntar simultáneamente a 3 horizontes. Y lo que acá en la lámina aparece como H1, H2 y H3. Esos Hs significan horizontes. Entonces, si se fijan, el portafolio de proyectos tiene que apuntar simultáneamente a los 3 horizontes. Pero ¿cuáles son los 3 horizontes simultáneos? Primero el H1, que implica maximizar, optimizar y mejorar el modelo de negocio actual. El H2 es mover las fronteras hacia un modelo de negocio adyacente y el H3 es redefinir y encontrar el modelo de negocio del futuro. Entonces, ¿a qué refiere eso? Refiere que el H1 es el negocio que tenemos hoy día, los clientes actuales, los productos actuales, los canales actuales, etc. Eso tenemos que maximizarlo y mejorarlo.
pero es una mejora continua tal cual como hemos venido haciendo siempre. El H1 es el ámbito en el cual nosotros estamos mejorando nuestro modelo de negocio, como lo hemos hecho siempre, estamos generando estrategias nuevas, etcétera, pero es el ámbito que conocemos. Entonces, ahí estamos haciendo los proyectos tradicionales, implementando tecnología, estamos actualizando, no sé, nuestro CRM. Entonces, estamos haciendo una serie de cosas que son cosas que nos permiten ir optimizando y rentabilizando y maximizando nuestro modelo de negocio actual. Entonces, el H1 tengo que mantenerlo, sí, porque es el que me da de comer hoy día, es el que me genera los resultados hoy día, están mis clientes hoy día, está en mi negocio actual. El H2 tiene que ver con el modelo adyacente. ¿Qué significa el modelo adyacente? Significa que yo amplío las fronteras de mi modelo de negocio. Con el mundo digital hay algo muy claro que tiene que ver con que yo puedo llegar a clientes que están fuera de mi alcance y mi radio geográfico. Antiguamente, si yo tenía una universidad y tenía sede en 2 ciudades, atendía a los estudiantes de esas 2 ciudades, o gente que viajara pero que viviera en esas 2 ciudades. Si yo tenía un banco y tenía sucursales en 8 ciudades, yo podía atender clientes de esas 8 ciudades, principalmente. Si yo tenía una fuerza de venta que estaba en Arica y Punta Arenas, probablemente vendía en Arica y Punta Arenas mi seguro o mi producto financiero, o el producto que sea. Y así sucesivamente, en general teníamos una limitación. Hoy día con el tema digital no hay limitación. Entonces yo, teniendo una oficina en Santiago, puedo estar vendiendo a personas que están en otros países inclusive. Nosotros en consultoría, con una oficina en Santiago, nuestra oficina principal está en Santiago, tenemos clientes de todas partes de la región. Estamos haciendo proyectos en Bolivia, estamos haciendo proyectos en Costa Rica, estamos haciendo proyectos en Ecuador, en Perú, y no necesito tener oficinas físicas en todos esos lugares. Entonces, cuando decimos ampliar la frontera del modelo de negocio, ¿qué significa? Por ejemplo, llegar a clientes que antes no podía llegar. ¿Y por qué llego a esos clientes? Porque hoy día tengo canales digitales que me permiten llegar a esos clientes. Por otro lado, también puedo generar nuevos productos innovadores. La tecnología me permite incorporar productos adicionales a mi parrilla y mi portafolio de productos. Por lo tanto, mis clientes actuales, yo podría venderle un producto adicional que antes no tenía, porque tiene un portafolio más grande, que me lo permite la tecnología, y en ese sentido esos servicios adicionales generan una mayor rentabilización de mi cartera. Entonces, aumenta el valor del cliente en el tiempo. Y como aumenta el valor del cliente en el tiempo, lo que termina pasando es que mi negocio se hace más rentable porque yo empiezo a obtener un mayor valor por cada cliente que tengo dentro de mi cartera. Entonces, el H2 es súper relevante, pero ya es un paso adicional que tengo que incorporar otros paradigmas y otras tecnologías para moverme al H2. El H3 es cuando ya redefino un modelo de negocio. El H3 es cuando ya realmente el modelo de negocio lo repienso, quiero generar disrupciones, quiero generar transformaciones en la industria, quiero encontrar nuevos segmentos de clientes que antes estaban fuera de la industria y no compraban mis productos porque a lo mejor eran muy caros y ahora salí con un formato más tecnológico, más económico, entonces llego a unos clientes que antes no podía llegar, o empiezo a cambiar la forma de relacionamiento con los clientes y empiezo a ganarle clientes a mis competidores. O con mi core de negocio me transfiero mis core competences, que se llaman mis competencias centrales, las transfiero a otra industria y empiezo a hacer disrupción en otra industria que antes yo no competía. Entonces, cuando yo estoy redefiniendo un modelo de negocio, ahí estamos hablando realmente de incorporar tecnologías disruptivas y ahí estamos hablando de repensar. Entonces, la mirada multihorizonte, ¿qué es lo que dice? Dice, hay un desafío que genera tensiones organizacionales y es que tú estás trabajando en tres horizontes simultáneos donde las metodologías que tú estás usando son distintas, las estrategias son distintas. El lenguaje inclusive es distinto. En el H1 optimizamos el negocio actual, el H3 estamos pensando en el futuro. Pero tú como directivo tienes que estar en ambos horizontes simultáneamente, y es lo que se llama la ambidiestralidad. Hoy día requerimos profesionales y directivos ambidiestros que puedan manejarse bien y correctamente con los paradigmas del H1 y optimizar el negocio actual y también del H3 que nos permita ir avanzando hacia el futuro. Entonces, básicamente lo que queríamos hacer en esta introducción antes de partir con la entrevista de nuestro invitado especial, era generar ciertos componentes que nos permita que la conversación que viene ahora y la entrevista que viene ahora se enmarque dentro de un contexto. Hoy día estamos en un contexto de cambio, estamos en un contexto que tenemos que acelerar la transformación digital. La transformación digital es un proceso que está involucrado transversalmente en todas las organizaciones de una u otra manera y tenemos que ir balanceando entre esta disrupción y el control del negocio actual que requiere capacidades distintas para los profesionales que administran el proceso, pero que eso lo hace entretenido y eso hace que hoy día haya muchas oportunidades para todas las personas que están en las organizaciones de realmente poder hacer un aporte
y ser parte del equipo que logró transformar una industria o una organización a lo menos de cara hacia el futuro y seguir manteniendo relevante nuestra propuesta de valor para nuestros clientes hacia el futuro. Y eso es bastante gratificante. Yo creo que no siempre hemos tenido la posibilidad de poder hacer eso, porque antes las industrias eran bastante más, digamos, con menos disrupción, con menos cambios profundos, sino que era bastante más quieta. Por lo tanto, había que hacer un poco más de lo mismo, había que ser un buen ejecutor. Hoy día sí realmente podemos plantear cosas distintas y podemos plantear una nueva forma de enfrentar los desafíos hacia el futuro. Así que bien, no sé si antes de partir la entrevista quisieran alguien hacer alguna pregunta, comentar algo. ¿Alguna pregunta en particular que les gustaría hacer? También podemos hacerla al final, pero si quieren podemos hacerla alguna pregunta ahora, antes de partir con Nelson. Ahí Rafael nos dice muy bueno hasta ahora. Gracias, Rafael, por el feedback. Bien, ok. Si no hay pregunta, entonces vamos a seguir con nuestro proceso del FENTOC de hoy. No sé si está por ahí Nelson. Hola Mario, no soy Hola. Nelson, no soy Nelson, soy Marie Autoroche, soy gerente corporativo de transformación y experiencia de Caja Los Andes. No lo vengo a representar, tuvo un inconveniente ahí, pero finalmente me pareció muy interesante todo lo comentado por ti, porque pareciera como historia vivida. Por lo menos lo que a mí, liderando este proceso de transformación, me ha tocado vivir, así que feliz de poder estar acá conversando. Vamos a intentar estar a la altura, tú sabes muy bien, y yo sé que la invitación estuvo para Nelson, nuestro gerente general. Ahí vamos a hacer lo máximo para poder transmitir y poder compartir con toda la audiencia, contigo, nuestro aprendizaje en nuestro proceso de transformación. Ah, bueno, buenísimo. Encantado, un placer tenerte con nosotros hoy día. Se entiende claramente que algo puede haber ocurrido con Nelson, son cosas que pasan en la vida, el mundo de los negocios así, y cuando hacemos transmisiones en vivo estas cosas pasan, pero lo importante es que estamos contigo, que de alguna forma podemos profundizar y hacerte unas preguntas sobre temáticas y materias que nos parecen muy relevantes poder ver y escuchar casos prácticos, casos reales de organizaciones que están liderando procesos de transformación digital en su industria, y de alguna manera podamos ir aterrizando y haciendo este match entre los modelos académicos y también qué está pasando hoy día en la práctica y en el día a día, y qué aprendizajes podemos transmitir a la audiencia que está acompañándonos hoy día, tanto por el live, por redes sociales, como las que se conectaron también a esta transmisión de Zoom. Así que muchas gracias por poder participar y compartir tu experiencia con nosotros. Muy bien, gracias a ti. Bien, quisiera partir por una primera pregunta, que es una pregunta, yo diría, como la más general, la más amplia, que tiene que ver con qué es transformación digital para Caja Los Andes. ¿Cómo ustedes han definido para ustedes mismos, cómo entienden ese proceso de transformación digital, cómo lo han definido, o qué es para ustedes, cómo interpretan este proceso para ustedes como negocio en particular? Perfecto, Mario. Mira, yo creo que va a hacer eco un poco a tu introducción, muy buena de lo que ha comentado, porque de cierta manera es totalmente lo que hemos vivido y ahora, después de 5 años, 6 años, lo podemos comentar, lo podemos contar, pero cuando iniciamos ese proceso, de verdad lo apostamos todo en lo digital, en la tecnología, etc. Entonces, nosotros como en la Caja, iniciamos, te diría yo, este proceso de transformación como por ahí el 2016, después de un proceso de planificación estratégica que hicimos junto con el directorio, con el comité ejecutivo, y con un proceso de reflexión donde vimos que el mundo estaba cambiando muy rápidamente, habíamos ido afuera y veíamos cómo todo se estaba acelerando y las plataformas, la tecnología que hacían disrupción, finalmente en toda la industria, de lo más tradicional a lo menos. Entonces nosotros dijimos, somos líder de la industria y de cierta manera referente en materia de seguridad social. Dijimos y que si nosotros queremos conservar este liderazgo, pero ir incluso más allá, trascender y tener un impacto real en las personas, tenemos que
desafiarnos, tenemos que hacer la cosa en forma distinta, y si de verdad, como lo decíamos, si queremos ser el Uber de las cajas de compensación. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros dijimos, lo más importante es cómo nosotros somos capaces de responder muy rápidamente a la necesidad de las personas. Y veíamos un proceso de digitalización de las personas muy rápido. Eso fue antes de pandemia, y obviamente con la pandemia se ha acelerado muchísimo. Pero al poco andar, lo que nos dimos cuenta es que más que el desafío de una transformación digital, era más bien cultural. Porque finalmente la tecnología iba a ser un facilitador, nos iba a permitir lograr hacer estos cambios, a generar mejor experiencia para nuestros clientes, nuestros afiliados. Pero lo más importante en cualquier proceso de transformación, incluida la digital, son las personas, porque se hace con persona para persona. Es nuestro principal activo finalmente, y si nosotros queremos ser capaces de poder responder a la velocidad y la necesidad que nos demanda nuestro cliente, había que desafiarse a cambiar nuestro mindset, nuestra forma de trabajar, y eso era con las personas, una organización que debemos hacer mucho más dinámica, mucho más ágil, mucho más colaborativa. Entonces, tomo un poco tu introducción y yo puedo dar fe de que nuestro proceso no es inmediato, no es instantáneo como tú lo has dicho, va a un cierto ritmo, tiene su tiempo de madurez y todo, porque finalmente lo que hay que empujar es toda la organización que se suba a ese proceso. Buenísimo. Y en ese sentido del ritmo, ¿qué sentido de urgencia ustedes le han dado a este proceso que acompaña muchos otros procesos organizacionales? Hay muchos temas que ustedes están desarrollando como organización grande, pero ¿qué sentido de urgencia y cómo están llevando a cabo ese proceso? Mira, es como tú dices, en cualquier organización y sobre todo la empresa corporativa hay muchos procesos y todos parecieran todos importantes, desde la ciberseguridad, desde temas de, ¿cómo se llama?, de personas, de riesgo, etcétera. O sea, hay muchos procesos, pero lo que sí estos procesos debía tener, lo que nos pasó a nosotros es que era muy importante que no sea algo que se ha empujado desde la base, sino más bien, como lo podemos decir, algo desde el convencimiento, desde arriba. Y ahí la visión del gerente general, el apoyo del directorio ha sido fundamental, porque, como te decía, como tiene que ver con la persona, tiene que ver cómo empujar a toda la organización a subirse a este carro de transformación y a cambiar su forma de trabajar de lo que hacía durante 60, 65 años, decirle, ¿sabe qué? Hay otra forma de operar, hay otra forma de empujar el negocio. Entonces, el ritmo lo da. Yo creo que los líderes en ese sentido, el gerente general apoyado con el directorio, y nosotros le dimos cierta urgencia cuando Nelson ahí fue que tuvo que adecuar la estructura organizacional. Porque, claro, una vez que el proceso de reflexión hecho, planificación, tenemos que hacer la cosa en forma distinta y todo. ¿Y cómo lo ejecutamos? Haciendo partícipe. Entonces, ahí se tuvo que crear finalmente una área, una gerencia corporativa que muy transversal, que la gerencia finalmente que estoy liderando, que es la Gerencia Corporativa de Transformación y Experiencia, que ahí fue la responsabilidad que se nos dio es de poder empujar y acelerar el proceso de transformación. Y ahí cuando nosotros empezamos este proceso, antes de llegar yo haciendo ser esta líder de esta área, tuvimos un proceso que yo diría bastante curioso y bien innovador y disruptivo. Nelson, cuando estábamos en ese proceso, empezó a darnos desafío al comité ejecutivo, ¿ya? Desafío como estratégico al comité ejecutivo, pero también hizo lo mismo con un grupo de ejecutivos que no necesariamente eran gerentes, había jefe de área, había subgerente, alguna gerente de segunda línea, muy poco, un grupo de 10 personas y que le dio lo mismo desafío. Y finalmente lo que pasó es que los
Y tú lo decías muy bien cuando hablaba de estos líderes ambidiestros hoy día, pero cuando nosotros por lo menos iniciamos este proceso de transformación, los que tienen menos capacidad de adaptación casi, o que tienen más cosas que perder, son los líderes finalmente. Perder el poder de hacer las cosas, porque hay un cierto convencimiento, la pérdida de control, etcétera. Que ese grupo más de ejecutivo, los talentos, en el fondo, que ahí Nelson puso con el desafío, finalmente no tiene nada que perder y pensaba fuera de la caja, pensando ya, sin toda la normativa, las restricciones, etcétera. Y fue bien curioso en el fondo el proceso, porque hackeó de cierta manera la organización desde arriba, y eso nos dio un boost enorme. Y yo te diría que hoy día yo creo que soy la única sobreviviente de ese proceso como comité ejecutivo, y claro, porque se necesita una cierta capacidad, yo creo, adaptativa, no necesariamente capacidad tan técnica en el fondo, pero estos procesos de transformación obviamente puede haber una pérdida de poder y de control en las personas y ciertamente en los líderes, que impacta muchísimo para eso. Y yo creo que el sentido de urgencia también lo dio, y la velocidad al momento de que, si bien buscamos con esa área realizar quick win, incorporar plataforma para solución bien puntual, yo creo que el gran punto y el gran empuje que tuvimos es cuando nosotros, en forma quizás casi como contraintuitiva, fuimos diciendo, nos planteamos de desafiar la forma de atender en nuestra sucursal. Eso fue antes de la pandemia, por lo tanto, nuestra sucursal física era el canal más usado por nuestros afiliados, lo que hoy día ha cambiado totalmente este panorama, pero ahí donde finalmente agrupa el 80% de la dotación nuestra de Caja Los Andes. Entonces, de poder poner ese desafío, poniendo en el centro a las personas, a los clientes, y cómo nosotros podamos mejorar de forma sustancial la forma de atender mucho más rápido, ágil, resolutivo, hizo que finalmente todos se hicieron partícipe y participaron de ese proceso de transformación. No es que hubo un grupo como de, no sé, de genio, de iluminado, no sé, que hicieran transformación poniendo tecnología, etcétera. No, es que dentro de un proceso que nosotros vivimos todos los días, atendiendo a clientes, cómo podemos transformar la forma de atender, incorporando también tecnología, y ahí aprovechamos de incorporar circuitos tecnológicos dentro del modo atencional físico, y ahí la gente, los mismos colaboradores, fuimos subiéndose y viendo que sí, podemos hacer la cosa de forma distinta, podemos atender, y con resultados muy importantes, como de disminución de 2 dígitos del tiempo de atención, tiempo de espera, tasa de abandono, un aumento de la satisfacción de 98% de nuestros clientes. O sea, de verdad que solamente haciendo esos cambios y sumando a todos, los resultados para los clientes fue de verdad muy relevante. Interesante, Mary, lo que nos comentas, porque de alguna forma ahí hay una aplicación, una iniciativa que fue exitosa en el modelo de atención a los clientes, migrando desde un modelo tradicional de oficina, ¿cierto? Que es bien estándar. La banca y el sector financiero tiene muchos años, 800 años de trayectoria, entonces es un modelo que estaba bien conocido y bien implementado y bien estándar. Ustedes lo evolucionan y generan impacto en métrica de negocio, y eso yo creo que es lo relevante. O sea, cuando realmente la transformación digital logra impactar resultados y métrica, y tenemos clientes más contentos, mayores disminuciones en la fuga, mayores cantidad de venta y productividad, realmente hemos logrado generar una transformación digital, y un caso exitoso en una iniciativa. Hay muchas iniciativas, seguramente tienen muchos más ejemplos de cosas que fueron haciendo y generaron impacto, pero ya esto que nos contaste es bien gratificante poder escuchar que una organización llevó adelante un proceso de esta manera.
Y en ese Sí, y transitar, Mario, ¿sabes qué? Lo que yo te quiero decir que la gente, justamente eso, vio resultados. Entonces, para ellos fue palpable de que finalmente con quizás a veces pequeño cambio y otro más grande, puede haber un impacto en su calidad de vida también, porque los procesos de atención ya no podía cerrar la oficina más temprano, por ejemplo, había procesos mucho más nítidos, mucho más rápido, y veía a los clientes mucho más contentos, porque estar al frente y ver una cola de gente esperando ser atendido es estresante. absolutamente, sí. De todas maneras, y en ese sentido, ¿qué en ese proceso o en otro que han realizado, qué aprendizajes han tenido? ¿Qué cosas han aprendido que en realidad no hay que hacerlo de esa forma, sino hay que hacerlo de otra forma? Mira, los aprendizajes, lo que te decía en un inicio y lo que ha relevado muy bien también, es que el principal aprendizaje es que finalmente el proceso de transformación digital, por lo menos para nosotros, y digo que para la mayoría de la organización, es un proceso de cambio cultural, ¿ya? Y eso yo creo que el primero y gran aprendizaje que tuvimos sin leer ningún libro, porque en ese momento no había ningún libro, ninguna definición de cómo había que hacer un proceso de transformación, es de la propia vivencia, y que hoy día la universidad, todo el mundo más teórico puede comentar y hablar, y nosotros podemos decir, sí, lo vivimos y así es. Hay que trabajar primero con la persona y haciéndolo sobre todo participe del proceso de transformación. Y ahí es muy importante el capital social que la organización, el gerente general, tenga con los colaboradores, con la base. O sea, debe haber una base de confianza muy grande, porque es un salto finalmente, porque tiene que atreverte, confiar, y para poder decir, sí, lo logré o no, me equivoqué. Para eso también. Entonces, lo primero es la importancia de incorporar a las personas, de preparar a los equipos, porque no solamente hay que decir, oye, vayamos, hagamos esos cambios, pero hay que preparar los equipos. O sea, de verdad que hay muchos hoy día la competencia, lo que llamamos la competencia del futuro, que han cambiado hoy día. O sea, por ejemplo, en la caja, y yo creo que en muchas de la industria hay cierto oficio que se está desapareciendo, como los cajeros. Hoy día ya cada vez más nosotros ya casi no tenemos cajas físicas, porque es mucho más seguro, es mucho más rápido, inmediato, y hoy día con la penetración de los productos financieros en las personas, incluso los adultos mayores, permite que no tiene por qué andar pasando o administrando, gestionando efectivo. Entonces, los cajeros, ¿qué pasa con los cajeros? Por ejemplo, eso es un ejemplo como quizás básico. Entonces, hay que preparar los equipos, tener mucho más empoderado, que se hagan cargo de los dolores de los clientes, y sobre todo fomentar una organización que sea mucho más horizontal, y una cultura que promueva de cierta manera la innovación, con el riesgo de equivocarse, porque finalmente muchas de las empresas corporativas que empujan la excelencia, la eficiencia, finalmente tienen una necesidad de control para disminuir todo el riesgo. Acá al revés, porque tiene que soltar, tiene que arriesgarte más, porque si no, no puede innovar. Si no te arriesgas, no innovas. Entonces, pero también con el efecto que puede tener de poder equivocarse. Entonces, una organización que sea mucho más horizontal, que incorpore la innovación y la agilidad. Yo creo que también, y algo que quizás más en los últimos tiempos, y lo hemos escuchado en muchas partes, como en forma de toda la metodología ágil para los proyectos, la cultura. Y yo diría yo que para nosotros, finalmente, a pesar de que hay que tener una organización más preparada para incorporar, porque uno puede mandar a la gente a capacitar, pero tiene que tener, ¿cómo se llama?, incorporado en la cultura organizacional este cambio de poder pensar y trabajar en forma ágil, y no solamente los proyectos, ¿ya? Puede encapsular en tribus, en lo que sea, en célula, etcétera, pero la organización tiene también que acompañar en ese cambio de mindset, y obviamente esto significa desafiar, no sé, los sistemas de capacitación, la gestión de talento, la compensación, los incentivos, etcétera.
nos ha permitido asimismo como detectar, por ejemplo, mucho talento y promover la movilidad horizontal. Entonces, eso hace que la gente esté más contenta, ve que la transformación también le toca a ellos y hace bien, no solamente para los afiliados, los clientes que atienden, pero a ellos también. Yo creo que el segundo aprendizaje importante es que la tecnología finalmente debe ser parte del negocio y por lo menos el nuestro de poder llevar mayor bienestar a la persona. ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología ¿qué hace? Que nos permite a nosotros dar mucho mayor cobertura, mayor y mejor acceso a todos los productos y servicios para nuestros afiliados, pero también ser mucho más eficiente en nuestro proceso y en nuestra gestión, y lo que fuimos capaces también de poder transferir el ahorro que logramos gracias a la incorporación en negocios de la tecnología en beneficio o para nuestro afiliado o para nuestro colaborador. Por ejemplo, hoy día que la caja es capaz de trabajar 39 horas, no es tanto para cumplir con una ¿cómo se llama? Una norma, una ley de trabajo, y que justamente producto de todo este proceso de digitalización y de aceleración de nuestro proceso, que finalmente logramos atender de forma mucho más eficiente a nuestros clientes y ir migrando la atención del mundo físico al mundo digital. Entonces, finalmente, el impacto de la tecnología no solamente da su fruto en los clientes finales, pero sino en la organización e incluso en los colaboradores, la forma de trabajar. Y diría yo que el tercer gran aprendizaje que tuvimos de nuestro proceso de transformación es que no podemos hacerlo solo. ¿Ya? Y siempre como decimos, tú sabes que nuestro negocio es el bienestar social. Es lograr mejorar la calidad de vida de las personas, de los casi 4 millones de afiliados que nosotros tenemos, nuestras empresas afiliadas y también en toda la comunidad donde nosotros estamos insertos. Y decimos que finalmente el bienestar se construye mejor en colectivo. Y ahí yo creo que es fundamental, porque no solamente es un proceso de transformación cultural interno, pero también externo. Hay que abrir la compañía, la organización a mirar afuera. No somos excelentes, porque antes yo creo que toda la organización tendían a pensar que éramos excelentes en todos. No, no somos excelentes en todo. Hay cosas que la caja hace muy bien y otra cosa que definitivamente es mucho mejor asociar, ¿no? O contar con partners expertos o que pueden complementar tu propuesta de valor. Y ahí fue como nosotros fuimos creando este ecosistema colaborativo con colaboración con emprendedores, donde estamos teniendo, como se llama, un ecosistema muy, muy rico con varios procesos que tenemos de innovación abierta, etcétera, con fundaciones, con universidad, con centros de innovación, etcétera. Y finalmente empezamos a construir redes, alianzas, partnership para justamente poder mejorar y construir una mejor propuesta de valor para nuestros afiliados. Yo diría que estos 3 grandes aprendizajes tuvimos en nuestro proceso y que fue fundamental para decirnos dónde estamos hoy día. Buenísimo, súper interesante lo que nos compartes. De alguna manera, creo que ha sido un proceso bien robusto. Han tocado varias dimensiones y eso lo hace, yo creo que eso lo hace potente. Y en ese sentido, y ya avanzando a la última pregunta, ha sido bastante, yo creo, enriquecedor toda la experiencia que nos has contado, y mirando hacia el futuro y también entregándole recomendaciones a otras organizaciones, a otras personas que están hoy día en la audiencia, que están a lo mejor partiendo un proceso de este tipo. ¿Qué recomendarías tú para poder acelerar el proceso? Mira, la recomendación, quizás no sé qué podría dar, es que primero yo creo que es muy importante, y yo creo que lo que hemos conversado todo el rato, es poder impulsar esta capacidad adaptativa de las personas, porque es clave para cualquier proceso de transformación. Yo creo que hay que invertir en las personas. Los colaboradores y colaboradoras son finalmente los que son los pilares finalmente para impulsar este proceso de transformación, pero debe contar con la visión
de los mandatarios, en el fondo los grandes líderes, porque sin eso no va a haber un cambio en la organización. Yo creo que si bien se implementa de abajo hacia arriba, pero primero de empezar con el convencimiento y una visión de un líder que debe ser mucho más, ¿cómo se llama?, visionario en ese sentido. Yo creo que lo segundo que es muy, muy relevante para nosotros, por lo menos, yo creo que es que no hay que perder de foco que el cliente es lo primero. O sea, el cliente debe estar en el centro y hay que tener como ese pensamiento, como ese outside in, es decir, primero centrado en la necesidad de los consumidores, de los clientes, de las personas, del entorno, para poder después voltearse adentro y ver qué es lo que se necesita y todo. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, anticipar sus necesidades, y yo creo que eso es lo que finalmente, porque toda persona merece contar con los mejores productos, el mejor servicio y la mejor experiencia, porque nos lo merecemos, ¿cierto? Y yo creo que lo último que podría decir es que no hay que olvidar, y hoy día, es que incorporar un pilar muy estratégico es la sostenibilidad. Yo creo que en ese sentido, para toda organización, ya no es un deseable de tener un proceso, perdón, es justo me desconcentré, llegó, Sí. ya cerrando, Nelson, perdón, estoy ya cerrando, está haciéndome la última pregunta, así que no vuelva a repetir lo que acabo de decir. Espérame, aquí se ve. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Hola, Nelson. Perdón la improvisación. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mil disculpas, oye, mil disculpas a ti y a todos los que nos están acompañando ahora, pero te dejé los dejé muy bien acompañados y mucho mejor representados que yo. Desgraciadamente ayer en la tarde me llamaron un director urgente de la Cámara Chilena de la Construcción, que se alargó, estaba programado a las 8:30 y partió a las 8:30, pero se alargó, así que mil disculpas a ti y a todos. Y estoy de acuerdo con Marcelo, ella es la experta, ella es la que sabe, y todo mi respeto, así que de todas maneras, muy bien acompañado, pero si algo puedo ayudar a cerrar, yo feliz. Gracias, Nelson. Sí, no te preocupes, fue una súper buena charla, una buena conversación. Nos estuvieron compartiendo, Mary, bastante experiencia, enfoque, aprendizaje, así que quedamos gratamente agradecidos en el fondo de haber estado compartiendo con ella esta mañana. Creo que el contenido ampliamente cumplió y superó la expectativa, así que estamos muy contentos por eso. Y solamente ahora estábamos cerrando y queríamos hacerte una última pregunta, a ver cómo tú nos puedes aportar con esa visión hacia futuro y compartirle buenas prácticas al resto. ¿Cómo podríamos hoy día una institución que está en transformación digital acelerar la transformación digital? ¿Hay algún tips que tú nos puedas compartir o tienes alguna visión al respecto? Mira, yo creo que con esto hay que ser súper cuidadoso, Mario, y es como siempre la recomendación que nosotros damos, más que algún tips en particular, es tan propio de cada compañía. Lo primero que se requiere y que es fundamental, y que me imagino que con Mari lo comentaron, es todo el tema del, primero, estar muy claro en que la cultura organizacional está alineada con el propósito. Y luego que los líderes están convencidos de lo que hay que hacer. Y que no sea abordado como una moda y que tampoco pueda ser delegado, no puede ser delegado de la más alta autoridad de la organización. Y esto tiene que venir desde el directorio y con un gerente general, no que esté comprometido, sino que esté involucrado en el proceso de transformación. Porque si no, el día a día se lo va a comer. El negocio habitual se lo va a comer. La cultura organizacional se lo va a comer. Entonces, yo creo que mi recomendación más importante es asegurarse de que hay una convicción desde lo más alto de la organización hacia abajo, que se trabaja con las personas, se trabaja con los trabajadores y se le hace ver la importancia del proceso. Porque luego la tecnología, la data, son solamente habilitadores, no son propósitos.
y porque si tú quieres después incorporar algo que es súper importante para acelerar el proceso de transformación, como la agilidad no la vas a poder incorporar si no has tenido los pasos previos en términos culturales. Porque la agilidad finalmente es como un agregado a la cultura organizacional, pero esa cultura ya tiene que ser flexible, tiene que ser ágil, tiene que tener una serie de otras habilidades adquiridas antes de incorporarle la agilidad, porque si no la vas a frenar, la vas a atorar a esa cultura organizacional. Entonces, yo te diría que, más que tips, cada compañía debe primero ver dónde está parada, cuáles son sus características propias, sus liderazgos, su estilo de liderazgo y cómo alinearlos para llevar adelante un proceso de transformación o acelerar un proceso de transformación, que por cierto, no hay que ponerse nervioso porque yo creo que hay oportunidades para todo. ¿Ya? Aquí no hay nadie que está más adelantado que otro. Creo que todos los días los desafíos que nos está poniendo el mundo actual es que todos los días hay oportunidades para hacer las cosas de una manera distinta. Todos los días. Y para diferenciarse y ser y sacar, entre comillas, una ventajita. ¿Ya? Así que yo... Buenísimo, gracias por esa reflexión final. Yo creo que Por lo menos, Mario, yo creo que estamos alineados, ¿no? Sí, Estaba absolutamente. esperando de saber qué iba a decir el jefe. No. Absolutamente un alineamiento extraordinario en la caja. Y bueno, y qué bueno que eso se vio reflejado aquí en esta conversación. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Esto que acaba de ocurrir es súper importante que en las organizaciones esté. ¿Te fijáis? Porque si alguien piensa, entonces, esto es algo que hemos trabajado en los últimos 5 años en esta organización, este alineamiento. Y tú, seguramente, si conversas con cualquiera de los gerentes que trabajamos juntos, te van a decir lo mismo en la esencia, palabras distintas, pero eso es fundamental, el alineamiento estratégico desde arriba hacia abajo. Buenísimo, buenísimo. Mari, Nelson, muchas gracias por haberos acompañado en este FENTOX. Realmente fue un contenido súper interesante el que fuimos conversando y fueron compartiendo, así que estamos muy agradecidos por ello. Quisiera ahora dejar a Jorge Bullemor, a nuestro director, para que pueda hacer el cierre, y no sé si hay alguna pregunta, Jorge, si estamos con tiempo para hacer alguna pregunta. Sí, yo también agradecer a Marí y a Nelson y bueno, a ti, Mario. La verdad que las preguntas de alguna forma fueron respondidas durante la conversación que tuvieron. O sea, creo que fue como que enriquecieron bastante más todavía las preguntas que lo que había preguntado la gente que participó. Y sin duda esto es un tema muy interesante, es decir, que está muy en boga, que hay muchas preguntas, mucho interés y además quiero avisarles o contarles a la gente que aquí está presente es que a partir de julio vamos a tener el diplomado en transformación de negocios con Mario y su equipo, que ha sido armado el diploma con todo cariño, con dedicación, también poniendo herramientas súper novedosas, con mucha experiencia práctica, nada teórico por allá en la nube, sino que algo súper concreto. Yo creo que es bastante interesante como para tomarlo en cuenta. Esto, de acuerdo a nuestra programación inicial, ustedes saben que uno propone y Dios dispone, pero es para el 25 de julio, ahí comenzaría este programa. Así que para que se puedan anotar aquellas personas que están interesadas. Yo, además, voy a aprovechar de compartir mi pantalla para hacer los avisos finales antes de despedirnos. A ver, dame un segundo, que tenemos ahí, ya, había una pregunta, Ariel le estaba preguntando. Mira, tenemos básicamente varios eventos durante los próximos pocos días. A nivel de FENTOX tenemos mañana jueves, conociendo el ecosistema del Venture Capital en conjunto con UD Ventures. La próxima semana, el día martes en la tarde, tenemos los desafíos del liderazgo contemporáneo para crear organizaciones y comunidades más justas, resilientes y florecientes. Eso es el martes en la tarde. Luego, el día miércoles, estrategia e innovación en un contexto digital, el miércoles. Y la próxima semana, insisto, es bastante intensa. El día jueves, Launchpad de emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento ahora? También en conjunto con UD Ventures. Todas estas charlas son gratuitas y absolutamente libres para poder entrar. A nivel de los programas que comienzan próximamente, el 26 de abril tenemos el diplomado en gestión del cambio organizacional, liderando los entornos VUCA. Ese mismo día también inicia un curso corto que se llama Herramientas Prácticas para Innovar en Tiempos Dinámicos. Y ya a mediados de mayo tenemos 2 certificates también en conjunto con UD Ventures,
que es Corporate Venturing, y también uno en Venture Capital, que empieza el 16 de mayo. Recordar que para cualquier información, nuestro contacto es programafen@udd.cl, y para aquellas empresas que estén interesados en enviar más de una persona, hay descuentos especiales, digamos, para grupos de más de una persona, o sea, de 2 hacia arriba. Así que, sin más, simplemente agradecer nuevamente a nuestros asistentes y en particular tener a estos invitados de lujo que pudo atraer el gran Mario y nuestro querido profesor Mario, uno de los más comprometidos con el proyecto. Así que ahí te están mandando, Marí, bastante, Eduardo te manda muy buena experiencia en la Caja de los Andes, y también agradecimientos también del mismo Eduardo a Mario. Así que simplemente eso, yo agradecer y nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias.